Saludos, bienvenidos, bienvenidas a D-Roll Amigo y Entra. Hoy vamos a hablar de otro de los elementos de terror, concretamente de los objetos. Y hoy para ello contamos con un grupo de amiguetes que nos van a dar sus opiniones al respecto. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola, bien. Aquí deseando hablar un ratito de estos temas. A ver qué nos encontramos. A ver. También tenemos con nosotros a Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Hola, ¿qué tal estamos? Aquí deseando hablar de los temas del misterio. Y después de mucho tiempo vuelve David, que es una eminencia. ¿Qué tal, David? Buenas noches, Robert. Buenas noches a todos. A ver qué nos trae hoy el Wallapop del terror aquí. Pues nada, bueno, y como siempre, cerrando este grupo, y si esto fuera una historia de terror, sería el primero, el último o el asesino. Jaime, ¿qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Pues mira, el último me gusta más. Bueno, pues te dejaré para el último, como siempre. Bueno, pues nada, os voy a leer un pequeño texto y luego os iré invitando a que deis la opinión, ¿vale, chicos? Los elementos decorativos son una fuente de recursos que mejoran la inmersión. Además de los elementos decorativos que ayudan a crear la atmósfera adecuada, también hay otros objetos que destacan sobre los demás y cuya relación con la historia es muy estrecha. Uno de estos objetos con poder sería, por ejemplo, un espejo. Puede ser un portal al más allá. Por eso, cuando una persona fallece, se tapan los espejos. Así su alma no encuentra una puerta de vuelta hacia el mundo terrenal. Los espejos pueden reflejar fantasmas que no vemos cuando nos damos la vuelta, pueden mostrar visiones aterradoras o exponer la oscuridad de uno mismo. No reflejan la imagen de los vampiros e incluso pueden romperse como presagio de un mal augurio. Otros elementos decorativos pueden ser cuadros con escenas grotescas y retratos con ojos que parece que te siguen. Las estatuas cuya pose ha cambiado cuando nadie estaba mirando generan una sensación sobrecogedora. ¡Hey, Billy! Juraría que la estatua estaba mirando hacia el otro lado. E incluso los relojes de pared pueden ser un foco de tensión con el tic-tac del péndulo. Un tic-tac que precede a las campanadas que resuenan rellenando la inmensidad del silencio y asustan en el momento más inoportuno. Pero, ¿y si el péndulo comenzara a balancearse sin que nadie lo hubiera puesto en marcha? Cualquier parte de una vivienda puede contar con objetos válidos para generar terror, incluso los electrodomésticos. Televisores que muestran ruido blanco, trituradores de basura que se activan solos cuando la víctima tiene la mano dentro, o radios que se encienden aunque estén desenchufadas, son algunos aparatos recurrentes en el cine de terror. ¿Y los juguetes? Muñecas que giran la cabeza para mirarte con sonrisas malévolas congeladas en su cara, o que aparecen en diferentes sitios por sí solas. Marionetas o muñecos de cuerda que hablan sin que nadie active el mecanismo. El típico cochecito de bomberos que emerge de las sombras con sus luces y el ruido de sus sirenas, rompiendo el silencio con brusquedad. Maniquíes extrañamente humanos, cajas de música u objetos malditos son un recurso muy útil en las historias de terror. Muy bien, chicos, pues ahí os lanzo la primera pregunta. ¿Recordáis especialmente algún momento, escena o anécdota concreta durante una partida? Podéis haberla dirigido o haberla jugado. Ahí lo dejo. Pues, si me permitís a mí hablar primero, vamos a hablar de justamente he acercado, antes que lo he enseñado cuando todavía no estábamos hablando, he acercado
pues la campaña de la maldición de Strahd. Tiene un objeto que si tú te lo compras fuera de la campaña y a la vez lo usas dentro de la campaña, ese objeto es la baraja del Taroka. No sé si habéis oído hablar de ella. Es una baraja con la que pues dispones el cómo van a ir saliendo los eventos dentro de la campaña. O sea, es como que ya predispones que la campaña va a ser de una manera, ¿vale? Con esa baraja. Pero si le das encima ese rollo, porque esto te lo hace una señora Vistani, vestida con sus ropajes y demás, y te hace las cartas, te pone las cartas y te las va repartiendo encima de la mesa, viendo tu destino y cómo el destino se va a desarrollar delante tuyo de esa campaña, vestido con velitas así a oscuras y demás, con una música muy tétrica. Pues digamos que ese es uno de esos objetos que para mí se puede trasladar de la partida dentro de la campaña y fuera de la campaña, y digamos que fue uno de los momentos más mágicos que he tenido dentro de jugando al rol, dándole ese poder a esa baraja que tienes delante pues eso, de los jugadores que no se esperan que te vayas a vestir como una bruja y terminas vistiéndote como una bruja con un pañuelito en la cabeza y hablándoles así mientras les tiran las cartas, y ves que sus rostros no entienden los dibujos ni las imágenes que van saliendo, y tú sin embargo por detrás vas apuntando y te vas riendo porque sabes que lo que le va a suceder no es nada bueno. No es nada bueno. Eso es uno de los momentos así más llamativos que he tenido dentro de una aventura con objeto. ¿Y los demás? ¿Recordáis alguna anécdota que os llame la atención? A ver, Arne. Yo me estoy... bueno, Mauro, por favor. No, yo me estaba acordando de un objeto que me resulta muy divertido, de una partida, la llamada de Chulu, que probablemente mucha gente haya jugado, que es la Casa Corbett. Si alguien ha entrado en esa casa, seguro que alguna vez ha encontrado un cuchillito clavado por la espalda repentinamente. Y... no sé, es un objeto que da mucho juego al director de juego. Tú lo tienes ahí. La entidad que habita aquella casa puede controlar a voluntad el cuchillo y hacer auténticas virguerías con él. Lo típico que propone en la aventura es que se lance cuando alguien entra en el sótano pero bueno, los jugadores hacen cosas, cogen el cuchillo, lo guardan, creen que con eso se han librado. Pero no, amigo, no. Da mucho juego. Siempre a alguien se le ocurre alguna forma de deshacerse del cuchillo, y a mí siempre se me ocurre una idea de que vuelva de la forma más impactante posible. Yo, por ejemplo, me estaba pensando, el primero que se me ha venido a la cabeza es el simulacro de Sedfkar, que también, no sé si habéis jugado la campaña de Horror en el Orient Express, de la llamada de Cthulhu también. Y bueno, pues un objeto que son varios objetos, que son una de las excusas para los viajes que tienen que hacer los personajes. Y para mí es un objeto muy interesante porque tiene varias de las características que me gustan de los objetos de terror. Uno de ellos es la inquietud constante de que estés haciendo lo correcto al recuperar cosas que estaban separadas y unirlas. Otra es de que está hecho. Yo esto puedo tocarlo, no puedo tocarlo. Esto parece muy terrenal, pero la llamada de Cthulhu sabemos que las cosas pueden ser no terrenales y no hay, el límite no está tan claro. Y luego es un maravilloso contenedor de historias. Una de estas cosas que lleva un montón de siglos o milenios dando vueltas por el mundo y te cuenta un montón de historias, ¿no? La forma más interesante. Entonces, la campaña entera, cada vez que encontrábamos un pedazo, el grupo era como una banda de Boy Scouts entre entusiasmados y temerosos de lo que habían encontrado, y funcionaba muy bien como objeto de juego. Una cosa, Mauro.
Antes se te oía bien, no sé si has movido el micro. Hola. Ahí se te oye mejor. Hay veces que se mueve un poco el... Vale. O que estabas hablando quizá demasiado bajito, entonces no se proyectaba bien la voz por el micro, no lo sé, ¿vale? Pues el Orient Express es una partida que sí me hubiera gustado jugar, pero no he tenido la suerte. Pero bueno, creo que se está jugando en el canal de Corman. Creo que la están jugando, pero bueno, es una campaña que lleva su tiempo. Jugarla o seguirla. Pero bueno. ¿Alguna cosilla más por ahí, chicos? Bueno, pues... ¿Alguna anécdota relacionada con un objeto? Sin ir a buscar objetos de mucha trascendencia ni que sean tan peligrosos, pues yo diría, en la partida que juego de Malfario, cuando surge ese bote dentro de la niebla, el mismo bote ya te dice que algo va mal. No hace falta que sea tampoco el típico ídolo ni demás, simplemente con un bote que sale de la niebla y encima cuando choca contra el casco del barco. En alta mar. En alta mar. Y ves lo que hay dentro, si hay algo, pues ya de por sí eso ya es lo suficientemente terrorífico. Hay un objeto que además me va a tener que corregir David probablemente porque me baile la memoria. Hay un objeto que es muy utilizado, que es la famosa Biblia. Y en la partida de Malfario, la Biblia... ¿Tú recuerdas, David? Era propiedad de otro jugador, pero patinó por el suelo y la cogiste tú, ¿o fue al revés? Ostras, no me acuerdo, ¿es verdad? ¿Algo pasó con la Biblia? Pero porque teníamos alguna vinculación él o yo con la Biblia. Creo que alguien, creo que era de alguno de vosotros y la tenía el otro o algo así. Y la perdí en una apuesta, era mía, y la perdí en una apuesta y tenía que hacerme con la Biblia, eso es verdad. Y efectivamente se le cayó y creo que fue ahí la disyuntiva de o coges la Biblia o escapas con vida. Sí, o porque, a ver cómo era. Bueno, para quien nos esté oyendo, Malfario es una partida de terror náutico en la que los personajes están explorando un barco en busca de materiales para arreglar el suyo. Y en un momento de huida, el jugador que llevaba la Biblia comete un fallo y la Biblia sale deslizándose por el suelo de la cubierta en la que están hasta que se pierde en la oscuridad y tiene que elegir entre huir sin la Biblia o ir a la oscuridad para recuperar su Biblia. Huir. Algo así. Mi memoria ya no es lo que era. No, yo no. Aprovecho para decir que, por si alguno va, tengo en mente ir a las Rolea de este año y quiero presentar Malfario en las Rolea para que la juegue quien se quiera apuntar. Pero bueno. Cualquier pobre incauto. Me ha recordado antes cuando estaba hablando de Chulu, porque Chulu otra cosa no será, pero objetos, vamos, o sea, es todo objeto, es un objeto Lovecraftiano, objeto de los mitos, objeto tal, pero la tontería del cuchillo, que no es de extra, o sea, no es una daga ritual ni nada de eso. La tontería del cuchillo también se repite en otra aventura que yo he dirigido varias veces, y es una aventura que no es oficial, pero es una aventura que la hizo una persona, está colgada en una página, es más, que se llama 3 días en el olvido, se llama la aventura. La habré mastereado yo creo que 4 o 5 veces, la habré dirigido, porque me encanta. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un objeto que es muy divertido, y si lo intentas realmente hacer en la realidad también mola. Yo intento siempre tener un cuchillo encima de la mesa para eso, y es pues los personajes han tenido un viaje en tren, de pronto ha sucedido una cosa y han perdido la conciencia y aparecen en una sala de hospital de estas completamente antiséptica, blanca, que se escuchan el goteo del agua, clic, 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 clic,
y ellos están en unas camas tumbados en pelotas. En pelotas, bueno, con una sábana puesta encima y demás. Bueno, pues el tema es que él les cuenta una historia y esa historia es pues que han matado ellos no, pero están muy detrás, que han matado a alguien y le han metido 225 puñaladas en el pecho. Puñaladas con un cuchillo de cocina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los jugadores van a recoger su ropa, en unos, extrañamente, no se han fijado, pero uno tiene un pañuelo sangrante con un cuchillo de cocina dentro del pañuelo. Y entonces la gracia es cómo se lo esconden y demás. Esa aventura también tiene una cosa muy buena, con lo que os he comentado al inicio, que yo no sé si tratar de objeto porque es algo muy muy grande, y aunque tiene que ver con el Orion Express, el terror en el Orion Express y demás, es el tren, el mismo tren. O sea, encima si quieren ir una segunda vez, el tema es que estos personajes pierden la conciencia dentro de un tren, y el tema es ponerles un sonido, el típico sonido del pitido del tren. Eso, mira, a mí se me ocurre una pregunta que haceros. Hay otros elementos de terror que son localizaciones, que ya está subido en el canal, o tecnologías, ¿vale? Dentro de tecnologías incluimos incluso medios de transporte. Quizá un tren sería más un medio de un elemento de terror, como el típico barco fantasma o algo parecido, que un propio objeto. Pero desde luego tiene su leyenda. Los trenes de vapor inspiran para mucho. Pero según estabas hablando de esa clínica esterilizada, a mí se me ha venido a la mente un objeto que básicamente es un kit de objetos que dan bastante mal rollete. El típico equipo de cirugía que incluso independientemente de las épocas, siempre generan mucho impacto visual y dan como mucho rechazo, ¿no? Esos equipos que pueden ser utilizados para torturar por científicos locos, hasta una simple aguja, el rollete este que tienen de apretas y ves cómo sale el líquido antes de que te inyecten algo que no deseas que te inyecten, ya de por sí yo creo que es un objeto que, no sé, que daría mucho juego. ¿Qué opináis? Una de las cosas es que estoy pensando justo en ello, que tiene los objetos como elemento para crear terror dentro de una partida, de una narración, es aquello que evocan. O sea, estamos hablando de cuchillos, de jeringuillas. El imaginarte el objeto efectivamente no te lleva a nada bueno. Tú estás viendo un conjunto de herramientas de cirujano que todos tenemos en el imaginario nuestro, ¿no? Pues precisamente de alguna película, cuando haya salido una escena de tortura o alguna escena de operación, está asociado con la sangre. Entonces creo que es una forma en la que un objeto puede traer esas sensaciones que tenemos cada uno de nosotros al consciente en ese momento, a nuestra cabeza, y es lo que empieza a hacer o hace que sea vivida esa sensación de terror. Hay elementos que tienen, ¿cómo decirlo?, su propio ritual, ¿no? Por ejemplo, la jeringuilla con ese liquidito. Hay objetos que tienen, que parece que no está completo hasta que se hace ese pequeño ritual del objeto en sí. No sé si se os ocurre algún objeto que tenga ese componente, ¿no? Bueno, y sin ser un objeto que pueda producir daño, ¿qué os parece una silla de ruedas antigua, quieta ahí en mitad del pasillo, sin ni siquiera que se mueva? ¿Eso qué os evoca eso? ¿Quién la ha dejado ahí? ¿Quién la ha dejado ahí? ¿Por qué la ha dejado ahí? Si llegó ahí en silla de ruedas, ¿por qué narices no continuó con ella? Exacto, sí. Yo lo primero que pensaría es, a ver, ¿en qué momento me dice el director o directora de juego que la silla se empieza a mover por sí sola? A ver en qué momento me empiezo a meter el susto en el cuerpo con la silla se está moviendo. Sí,
Estaría muy bien usarla cuando tú ya no estás cerca, ni la estás viendo, ni has pasado por ella y demás, y bajas por unas escaleras que hay por detrás y de pronto empiezas a escuchar ese sonido letal y que dices, uy, 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 que hay algo detrás mío. Jugar con la sugestión, con este tipo de objetos. Yo os voy a hablar de uno que a mí me encanta, que seguramente todos lo hayamos visto en alguna película, ya sea en el cine o en la televisión. El gato Félix, el reloj de pared, que es el gato Félix. Sí. Con esa sonrisa y esos ojos que giran de izquierda a derecha, que le hacen un plano. Todos hemos oído hablar del arma de Chekhov. Sí. Vale, muy bien, pues el gato Félix, el reloj de pared, no sirve para absolutamente nada, excepto para crear sugestión en la mente del televidente. No sirve para otra cosa, pero a mí me da muchísimo mal rollo ese objeto, y en más de una película lo he visto. Entonces, ¿qué objetos se os viene a la mente que, aunque sean simplemente decorativos, puedan ayudar a crear esa atmósfera de terror? Las muñecas de porcelana, por supuesto. Muñecas de porcelana, vamos. Esa, la que tiene David detrás. Justo, esa. No es de porcelana, pero esta da muy mal rollo. O sea, es la famosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Es esa nave. Esa nave. Joder. Pero la auténtica. Sí. Es la auténtica nave. Sí. Sí. Pero sí, yo estoy con Rafa. Las muñecas dan mal rollo. Hay una aventura de Dungeons and Dragons basada en el mundo de Ravenloft, porque claro, esto hay que hablar de Ravenloft, que es el The Creator, se llama la aventura, y es una aventura en la cual empiezan pues los jugadores normales y corrientes y de pronto uno de ellos desaparece. Uno de ellos. Y cuando aparece o cuando se le quiere hablar de él y demás, o sea, el máster se lo lleva aparte, la idea es que te lo lleves aparte, y apareces en una jaula de pájaro. Y en esa jaula de pájaro empiezas a intentar abrir la puerta y cuando de pronto te das cuenta tus manos son de madera. Cuando te miras el cuerpo, tu cuerpo es de madera. Te miras los brazos y dices, hostias, soy de madera. Tengo las articulaciones, las tengo unidas por un... Pues, por un tornillo, una grebilla ahí puesta. Y de pronto pues te das cuenta de que eres un muñeco, una marioneta, y abajo te están mirando otras marionetas en la oscuridad. Y, o sea, lo digo por objeto así, darle un rollo. Y luego, pues bueno, pasan cosas. No se puede contar. También es el horror personal. O sea, quiero decir, hostias, que yo era un enano. Era un enano, ahora que soy una marioneta. Tampoco soy muy alto. Y eso por lo menos lo mantengo. ¿Y a ti, Mauro, qué objeto así decorativo? Yo los relojes. No sé si entra dentro de la tecnología, pero un reloj de cuerda antiguo de clac, 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 los sonidos constantes me desubica, o sea, en realidad desubica mucho, ¿no? Porque una cosa que se va por la noche son los sonidos. Te vas a dormir y los sonidos se atenúan en general. Las ciudades de noche son más silenciosas, todo es más silencioso, pero hay un sonido que sigue. Pim pam, pim pam, pim pam. Es el sonido de un carillón continuo, pim pam, pim pam, pim pam, que ha sido normal durante todo el día y de repente empieza como a tomar protagonismo. Da para mucha imaginación. Y yo creo que ya aquí en un episodio hablé de que en un momento determinado en la casa de mis abuelos llegué a contar 13 campanadas en el reloj, absolutamente sugestionado por el horror que era no oír absolutamente nada. Por encima los malditos de mis abuelos ni siquiera roncaban, o sea, no había sensación ninguna de que hubiera nada en esa casa. Yo no quería moverme para no romper ese silencio y estaba el clac, clac, clac. Era muy, no los clac, era muy de poe, muy pom, pom, pom. Desde entonces creo, a lo mejor por las experiencias que he tenido, que objetos que suenan cada vez, así de vez en cuando, me son muy incómodos.
eso es muy incómodo. El silencio también genera mucha sugestión, desde luego. Y un Claro, silencio porque absoluto el silencio absoluto no ma- existe. magnifica los ruidos que Claro. percibes. Es ¿sabes? eso, el silencio absoluto, por lo menos en el mundo en el que nosotros nos movemos, no existe. Entonces, si tú lo apagas todos los sonidos normales, de repente empiezan a escucharse sonidos que no. Es impresionante lo que suena una casa cuando está todo en silencio. Sí. Los crujidos, los taqueteos, las pequeñas, el aleteo de escuchas de Cualquier cosa, sí, sí, bichos, sí. cualquier cosa. Y eso Mm. asusta. Bueno, os voy a hacer una pregunta que no sé si os puede resultar fácil o difícil. A mí me resulta difícil de responder. ¿Qué ocurrencia o idea que no se haya mencionado queréis compartir con los demás? Puede ser una escena, una trama, lo que se os ocurra. Con objetos. Con objetos. Con objetos. Yo, mira, se me ocurre, si queréis, mientras le dais vueltas, porque antes estábamos hablando de que una forma de atraer terror con los objetos es evocar cosas, pero hay otra forma de hacerlo y es mediante disonancia cognitiva. Es que no te cuadre lo que está ahí. Estábamos hablando antes de muñecas, pero una muñeca en un cuarto de niños no tiene por qué dar miedo de por sí, pero una muñeca al lado de un pozo, una muñeca en un hospital abandonado, o de lo contrario, lo que estamos diciendo, un bisturí manchado de sangre en el cuarto de un bebé. Eso descoloca mucho. Lo que tienes que buscar es algo que desentone, que cuando estás describiendo el lugar, la ubicación, empiezas a contar los objetos, todo va cuadrando hasta que llegas a un objeto y tienes que pasar por él como si no fuese nada. Pero hay algo que hace clic en la cabeza a los jugadores y dices, espera, ¿qué has dicho? ¿Que hay ahí? ¿Que hay una muñeca? Ya solo el que no cuadre crea incertidumbre, crea desconocimiento. Y eso es un buen campo de cultivo para el terror, para lo que viene después. ¿Qué pensáis? A mí me gusta mucho lo que has dicho. Desde luego, eso ayudaría mucho. Yo creo que eso es una forma de hacer metajuego del bueno. O sea, sabes que le vas a rayar la cabeza al jugador o jugadora y eso al final va a acabar pasándole factura a su personaje. Porque ¿cómo va a haber un bisturí manchado de sangre en la habitación de un niño o una muñeca en un pozo? Entonces es como, espera. ¿Por qué está esto aquí? ¿O cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuál es la historia que hay detrás? O la silla abandonada en mitad del pasillo. ¿Por qué está esto aquí? Ese tipo de cosas generan mucha inquietud en la persona y al final se ve reflejado en el personaje. Eso a mí me parece una gran baza a explotar en las partidas de terror. Sí, el dejarle completamente ido, porque estás viendo delante tuyo ese objeto y dices, ¿y esto aquí? No cuadra. No me cuadra. Pero no te sabría decir otra idea ahora mismo. O sea, pues es buena. Yo voy a hacer referencia otra vez a una de mis películas de terror favoritas, que es El final de la escalera, en la cual una pelotita roja que la lanza el protagonista al río, sí. Y cuando llega a casa, la pelotita cayendo por la escalera, pum, 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 pum. Bueno, esa escena es que siempre la recuerdo con los vellos de punta, vamos. Porque la pelota la ha lanzado al río y ahora de repente vuelve a estar ahí otra vez en la casa, cayendo por la escalera. Me viene a la mente que esa es otra forma de introducir objetos, ¿no? El típico objeto que mires donde mires te lo vas a encontrar, que parece que el objeto te persigue. Entonces, no sabes por qué está pasando. De hecho, incluso a lo mejor la aventura es la investigación alrededor de ese objeto, pero eso también genera mucha inquietud en las personas a la hora de jugar. Son buenas formas de introducir
objetos independientemente del objeto. Pero bueno. Y mira, me ha venido a la cabeza, perdonar, que es que justo con esto de la película, hablábamos antes de la amiga Annabelle. No sé si habéis visto alguna de las películas de Annabelle, pero precisamente por eso, porque se deshacen de ella y vuelve. La muñeca no hace absolutamente nada en ninguna de las películas. Annabelle no se mueve, bueno, no sé si ahí tiene algún ligero movimiento, no hace nada. y sin embargo, da más miedo porque que pasan Chucky, cosas. Eso es. Que lo hace todo, Que se mueve. y sin embargo, Eso es. tú ves una película del muñeco diabólico a día de hoy y dices, esto no da nada. No da nada. Pero iba al cómo usar un objeto sin que tenga nada o sin que haga nada, cómo puede causar tanto miedo y pasen tantas cosas. Y es simplemente, ella está ahí, Annabelle está ahí. De hecho, es una forma de otorgar poder a algo. Es cuando se interrumpe la comunicación con ese algo, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas que hacía Jesús Quintero, era él fumar y el invitado se ponía nervioso por los silencios tan largos que hacía, que era prácticamente un monólogo. El invitado hablaba y el entrevistador conseguía más información incluso de la que pretendía en un primer momento. Cuando a ti te aplican la ley del hielo, te entra la verborrea nerviosa y pierdes todo el control de la situación. Entonces, un objeto te puede llegar a provocar eso. Annabelle no hace absolutamente nada y sin embargo domina los acontecimientos, aunque no haga nada. Simplemente con esa mirada que tiene. Es como el típico cuadro Los Cazafantasmas 2. Estamos hablando de una comedia, pero Vigo, el azote de los Cárpatos, como se llama, solo con la mirada ya transmitía. Entonces, si tú ese cuadro lo llevas a otro género de terror, estamos hablando de un cuadro inmóvil, no habla, no emite sonidos ninguno, pero tiene todo el poder de la escena. Creo que también ese cuadro era el que te seguía también con la mirada o algo de eso. Creo recordar también que parecía ser, ¿no? O era un comentario que hacía la propia actriz, que era la restauradora del cuadro, que decía, creo que me está mirando constantemente. Hay imágenes que están diseñadas, pintadas o creadas de manera que independientemente desde el ángulo en el que lo mires, parece que te está mirando. Yo tenía un póster de Freddy Krueger en mi habitación. Qué maravilla. Independientemente de dónde estuvieras, Claro, Freddy sí. Krueger estaba con las cuchillas así, te estaba mirando y decías... ¿Por qué no ibas a tener un póster de Freddy Krueger en tu habitación? Claro, Que te la pregunta es estuviera eso, mirando ¿por qué no ibas a tener un...? ¿Por qué no ibas a tener de Mike Myers? Madre mía. Hombre, Y por cierto, menudo objeto, el de Freddy Krueger, el guante con cuchillas. Eso es un icono de... Es un icono. Es Pues como la por ahí va máscara la de- siguiente pregunta. ¿Qué medio es la fuente de la que obtienes más recursos sobre este elemento de terror? Ya sea cine, televisión, cómics, videojuegos. ¿Cuál es vuestro medio favorito o del que creéis que se pueden sacar más ideas o más objetos para introducir en partidas? películas. Para mí, películas. Los libros he leído muchos de terror, están muy bien. Y como te plantean las cosas, están muy, muy bien. Hay películas que son versiones de libros y luego la película es una vergüenza. Y no transmite lo mismo, pero de verdad hay películas que a mí me ha gustado mucho el cómo han desarrollado las cosas y lo he intentado transmitir en las mismas partidas. Sí, yo creo que también Sí, yo- el cine, al ser un medio más visual, te narra las cosas pues de un modo más impactante, ¿no? Y te provoca más sensaciones, pues la forma de presentarte, lo que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del cuadro que te mira, pero también una fotografía en la cual
hay alguien que no debería estar ahí. Que tú lo reconoces y dices, pero ¿cómo es posible, no? ¿Qué más? La pelotita que he dicho antes también. De todas maneras, en los libros, perdón, que en los libros... Sí, tranquilo. Al leer, por ejemplo, Stephen King, si alguno se ha leído It o, por ejemplo, también la del misterio de Salem Slot, te das cuenta en que este tío es un crack a la hora de ponerte en situación y está mal de la pasarlo cabeza. mal, porque en descripciones muy normales pues, te describe de pronto pues las 200 primeras páginas del misterio de Salem Slot es describirte el pueblo y las relaciones normales que hay entre las personas, y en esas relaciones tú ya ves algo muy oscuro y muy tétrico que tienen. O sea, el cómo un personaje esconde algo y demás con sus mismos objetos. O sea, él usa la descripción de esos objetos cotidianos. Y esos mismos objetos cotidianos son los que te dan miedo. Esa contrapuerta que chirría, que está media abierta y que escuchas como el viento la golpea, ¡ping! Y te suena ahí contra la pared e intentas llamar a ver si hay alguien, no hay nadie, y de pronto cuando entras dentro, ¡zas! Te sorprende la señora que estaba vestida con la bata haciendo la comida. Pues no sé, esas situaciones tan cotidianas con objetos que no conllevan cuchillos sangrantes ni personas destripadas o objetos místicos, también consiguen trasladar ese terror, ese miedo tan común y casual que se da en lo cotidiano. Eso me gusta mucho. Objetos de terror, o sea, objetos cotidianos que se pueden convertir en terror. ¿Qué opináis de los dibujos? Tu portátil. Eso es un objeto de terror, pues, vamos, definitivo. Pero te iba a decir, Robert, ¿me permites un segundín que os haga una pregunta que es a raíz de lo que habéis dicho? Porque yo bebo de todo, el diario pop, cómics, cine, sobre todo el cine, me encanta el cine de terror. Pero ¿no creéis que es muy difícil o resulta especialmente complicado llevar el terror del cine a una mesa de rol? Y me explico, o sea, en el cine realmente es con las imágenes, es con la música. Tú estás viendo la sangre, estás viendo destripado, estás viendo al monstruo. Y es lo que a ti te aterroriza. Estás viendo a Anabel, pero ostras, ¿cómo llevas luego eso a una mesa? A ver, sin pensar mucho en la respuesta, yo creo que tú no puedes... A la gran mayoría de la gente no la puedes aterrorizar o no la puedes asustar. Lo que puedes hacer es generarle sensaciones de incomodidad, desagrado, rechazo, tensión, pero que sientan miedo. A ver, lo puedes lograr, pero tienes que hacer una gran puesta en escena, porque somos una generación bastante visual, y si tú estás jugando en un cuarto a plena luz con tus amigos alrededor, pues sientes un poco el valor del grupo, ¿no? Porque no estás solo. El primer elemento de terror del que hablamos fue la indefensión, y una de las cosas que te hace sentir indefenso es el aislamiento, estar solo. Entonces, yo puedo sentir el mismo miedo en un pasaje del terror que en una película de terror, que en una sesión de espiritismo. Imaginaos que estamos en la era victoriana, en la típica sala en la que la Madame Vidente X pues domina el espacio y pasan cosas, que si luces, que si la mesa se levanta y tal y cual. Si yo estoy en un escenario así, probablemente por el conjunto de los sentidos me pueda generar un grado de inmersión más grande. Entonces, en una partida de rol, para poder generar un estado similar, aunque no llegues al mismo, habría que jugar un poco con el ambiente. Usar velas, apagar las luces, poner sonidos y olores, porque no es lo mismo estar oliendo a lo mejor un incienso que, no sé, que
Poner la colonia mini que lleve altavoz. uno. La pizza. Poner un mini altavoz La pizza de la en Fed. una habitación cerrada o debajo de una mesa escondida. Una máquina de humo. Que le des con la música. Ujú. Ese tipo de cosas. Incluso la propia vestimenta de los jugadores o de la persona que dirija la partida puede ayudar a generar esa atmósfera. Y a lo mejor así la gente puede llegar a sentir algo parecido. Pero, a ver, también depende de lo que se busque. Si se busca el sobresalto, se puede lograr de muchas maneras, pero eso no es terror como tal. Claro. Sí, pero me refería a eso, a llevar lo que es el terror, ya sea narrativa o ficción. Yo me encuentro con muchas dificultades, es decir, ostras, esto funciona muy bien en esta película o en el cine, pero no se pone también en una mesa. Cuesta mucho. Hombre, yo creo que también, como bien ha dicho Roberto, ¿no? Que somos muy visuales, una generación que somos muy visuales, también cuando estás haciendo la descripción estás evocando lo que ya ha visto el jugador en una película, ¿no? ¿Sabes? Y quieras o no, el jugador va a recordar Evocar. ese momento que ha visto en una película y va a decir, wow, esto da miedo. Es también una opción, ¿no? Pero estás apelando, digamos, a que el jugador haya visto determinadas películas o determinadas situaciones en una película, por supuesto. Yo creo que lo más importante es, o sea, el elemento terror, el factor terror, va a existir si la persona es imaginativa. Porque si, por ejemplo, si tú eres muy bueno narrando un espacio, un lugar, una escena, para poner en contexto a tus jugadores, y los jugadores de verdad no se distraen, ya sea metiendo la mano en la bolsa de patatas fritas, mirando el teléfono o cualquier cosa, sino si realmente están aplicando escucha activa y están incluso cerrando los ojos para intentar sumergirse más y tienen una imaginación rica, realmente en su cabeza pueden llegar a visualizar lo que la persona que está hablando les pueda contar. Entonces, de alguna manera, se genera esa inmersión que te puede llegar a hacer sentir cosas. Pero es un poco como una novela. La forma de sumergirte es mucho más lenta que a través del cine o la televisión o algo parecido, porque cuentan con el componente de que con un fotograma te dan mucha más información que en una página de un libro, a lo mejor. Entonces, esa es la gran dificultad de llevarlo al rol. Pero yo creo que si tú te esfuerzas, sin llegar, digamos, a que ese esfuerzo sea considerado un trabajo, ¿vale? Que si tú te esfuerzas porque realmente eres una persona que tiene cierto grado de ambición en intentar mejorar tus cualidades o intentar hacer sentir a tus jugadores cosas para que esa partida se convierta en inolvidable para ellos, puedes lograr hacer algo. También tienes que indagar, investigar o informarte de cómo lo hacen otras personas y eso a lo mejor te ayuda. No sé, yo ya te digo que estoy respondiendo sin pensar, ¿eh? Yo en eso, a ver, no soy tan optimista, ¿eh? O sea, quiero decirte, sí que es verdad que puedes conseguir esa situación de estrés, un poquito, estrés, en el sentido de, hostias, esto está sucediendo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Con la música incluso puedes aumentar esa situación un poquito, pero terror como tal necesitas ambiente y el ambiente... o por ejemplo, te voy a poner una situación, dirigir una partida en una cuadra por la noche. Ya la misma cuadra te da miedo, porque ya la misma cuadra te da miedo. No sabes si estás teniendo miedo de la partida o realmente de la cuadra, pero eso te predispone a ello. Ya vas a escuchar ruidos, vas a escuchar de todo. Y luego si es en el medio del campo por la noche ya ni te cuento. Ya estás acojonado. Yo, por ejemplo, para leer terror, lo suelo leer de espaldas al pasillo y con música, me pongo música de esta evocadora, pero de espaldas al pasillo, sin ver lo que viene por detrás. Entonces, a oscuras, pues eso ya te va a
dando una predisposición a ello. Pero el poder en una partida que estáis 4 machorros y el máster, o 4 machorros o 4 mujeres, me da igual, que estáis ahí, como tú has dicho, ya estáis haciendo la unidad, no, es muy difícil, yo creo que necesitas de algún factor externo que lo lleve a cabo, que lleve ese miedo a cabo, ¿sabes? Que ayude. Y a ver qué opináis de esto. ¿No creéis que en muchas ocasiones los propios reglamentos de los juegos de rol puedan llegar a ser un cortarrollos? Perdona, que no te... Pregunto, ¿no creéis que a veces los reglamentos puedan llegar a ser un poco cortarrollos? Por ejemplo, el máster suelta la típica narración de para poneros en situación. Uh-huh. Y luego empezamos con las preguntas de, oye, pero esta habilidad, pero no sé... Entonces, al final, todo lo logrado se pierde en un santiamén. Claro, pero ahí, Robert, está tu buen saber hacer como director de juego de terror, de cuándo ignorar el reglamento y de cuándo utilizarlo a tu favor. Un ejemplo que se me ocurre a mí en una situación tensa, ¿vale? En un momento, pues sí, bastante lo que estamos diciendo, con ese puntito de estrés, empezar a pedir tiradas. Una, otra, hazme otra, irla pidiendo con más frecuencia. No, hazme una tirada de voluntad, una tirada de voluntad, una tirada de voluntad. Estás metiendo tiradas, estás metiendo sistema de una forma muy ligera y estás consiguiendo que el jugador que está tirando, que no sabe por qué narices estás tirando, se esté poniendo más nervioso. Y es, o sales de la habitación o te voy a estar tirando y mejor que no falles una tirada. Ahí aprovechas el sistema. Pero claro, si tú les has metido, lo dices, has hecho una narración, les tienes con la boca abierta, no metas sistema ahí. No metas una tirada, no metas un comprobamos una habilidad. Yo me refiero más al punto de que sea el propio jugador el que por su decisión personal te diga, pero un momento, yo quiero utilizar no sé qué tal, o te hago una pregunta porque se siente desubicado, o porque tiene un poder, o quiere realizar un ritual, o no sabe qué dados se utilizan para usar una habilidad, por ejemplo. A veces yo creo que los sistemas de reglas complejos no ayudan para mantener la inmersión de ciertas atmósferas, o ciertas ambientaciones, o ciertos ambientes, más bien. Es lo que hablábamos antes fuera de cámara, que es lo que se busca en partidas así de este tipo. Por eso, hombre, tienes sistemas como ratas en las paredes, sed de sangre, que es lo que estabas diciendo tú, que intentan simplificarlo todo. El mismo Rastro de Chulu también ha intentado simplificar y demás, porque es cierto que hay cosas que en las partidas de terror no cae muy bien, como por ejemplo en una partida de aventuras o de otro estilo de juego, de chorra y demás, que va muy bien oye, tengo la habilidad de tal y da igual que te jorobe el momento, porque tú lo que quieres conseguir con una película de terror es una partida de terror es ese increchendo, ese estrés, esa autosugestión que hacemos todos los jugadores, incluido el máster, muchas veces más el máster que todos los jugadores, para poder trasladarlo, y el meter habilidades, reglas y cosas que entorpezcan, pues hacen justamente eso, entorpecer. Yo os quiero hablar de dos que se me están viniendo a la mente, retomando un poco lo que decíamos antes, de objetos que no tienen en sí ningún poder, pero que también seguramente todos hayamos visto un poco, que son los elementos religiosos, estatuas, iconografía, cuadros, cruces, pinturas, frescos. Yo creo que una línea por el suelo que se arrastra. Y algo que a mí particularmente me parece que tiene mucha fuerza también. En su momento ya se hablará de ese elemento de terror, que son las propias personas, y en este caso serían las personitas, los dibujos infantiles, estos que se hacen con ceras, con los crayones y cosas así, que de repente ves el típico cuaderno de un niño que tiene dibujos muy guays y luego ya empiezan a ser no tan guays y luego ya son tremendamente turbios, ¿no?
ese tipo de objetos son un elemento de terror que ayudan bastante. Obviamente todo depende de la aventura que estés jugando, pero ¿tenéis alguno favorito? ¿Algún objeto que sea un poco vuestro fetiche? Objeto fetiche así en general. Es un poco raro, ¿vale? Pero a mí siempre me han funcionado muy bien como jugador. Aperos de labranza. Cosas cotidianas. Al final todo tiene que ver con... O sea, si tú tienes delante una pistola, tú sabes para lo que sirve una pistola, no sirve para otra cosa. Pero yo me acuerdo muy bien, muy vívidamente, un tío tuvo una vez una idea maravillosa y supo representarla bien en una partida, y era el tío no sé qué, o sea, era un abuelo de un pueblo y tal, todo el mundo venía de un pueblo que había hecho su vida en la ciudad, estábamos al principio de la democracia y tal, y la gente se iba al pueblo porque ese hombre estaba agonizando ya. Todo el mundo sabía que tenía mucha pasta porque era el último de sus hermanos vivos. Y claro, la gente andaba ahí pendiente. Eso es un tema que también importa. Y el tío estaba muy nervioso porque había una cosa del testamento que no le convencía. Pero no era capaz de hablar ya. Estaba tan enfermo que ya no hablaba. Estaba muy febril y muy tal. Y era como si estuviera en otro sitio, ¿no? Y en una de estas grita: no me toques el azadón, no toquéis el azadón, que nadie toque el azadón. Y el hombre es picha, palma. Ahí estaba la cosa. El azadón era el único apero que no estaba en donde se suponía que estaban los aperos de labranza, estaba apartado. No lo usaba, el tío no le gustaba usarlo. Y la cosa es que al final a uno de los personajes le toca el azadón en la herencia. Y entonces el movimiento era comprobar cómo ibas descubriendo que a lo largo de esa historia ese azadón había tenido una historia muy chunga. Muy chunga. Y que en la última instancia que había sido heredado y todo había tenido una especie, digamos, de herencia de sangre. Y en ese último caso, pues varios de los hermanos murieron por el azadón. Y la idea de cómo te quieres librar de eso era una cosa perfectamente normal. Cómo despertaba ideas en los personajes, porque había personajes que se querían librar del azadón, obviamente, pero había personajes que decían, bueno, y si utilizara el azadón para, ¿sabes? La maldad que genera. Ese azadón era perfectamente normal, simplemente en un momento determinado habían sucedido una serie de casualidades, nos lo dijo luego el director, que le habían creado una leyenda de maldito. No estaba maldito ni nada de eso, pero a lo largo de la historia, como claro, en esa época los elementos de agricultura se reutilizaban, había tenido una historia de que habían pasado cosas, accidentes, gente que estaba trabajando en el campo había tenido un infarto, a uno le había caído un rayo, otro había matado en una discusión a su hermano, como este último, y así, ¿no? Y entonces, como la gente llega a la conclusión común de que ese objeto está claramente maldito y hay que ver qué ritual habría, y todos buscando como locos un ritual para acabar con un azadón maldito que no estaba maldito, simplemente había habido mala suerte. Pero eso generó una partida muy macabra, en el sentido que se convirtió... ¿Habéis leído La tienda de Stephen King? No. Pues a un nivel muy parecido. Los personajes que estaban muy bien... O sea, el tío se dedicó a hacer una serie de... O sea, los herederos estaban todos entremezclados, en el sentido que habían tenido su historia, ¿no? Entonces los personajes se metieron muy bien en los personajes y empezaron a sacar sus trapos sucios. Entonces al final la historia de la tienda tiene mucho que ver con cómo la gente solo necesita un pequeño empujoncito para hacer esto que siempre había deseado hacer, ¿no? Y con la excusa de librarse del azadón o con la excusa de coger el azadón para hacer otra cosa, al final la gente se peleaba entre ellos. Y
Y siempre le he tenido mucho afecto a esos objetos que en realidad no son peligrosos. No hay nada de malo en ello, excepto que son muy susceptibles de convencer al jugador de que sí hay algo malo. Y entonces el jugador se comporta en consecuencia, pero luego te engañan, porque no había nada de eso. Entonces, O sea, Bueno, podríamos ya está. hablar. Perdona, dale. Me has dado una idea para una partida con el azadón de las narices. El señor, nada más empezar, decir el señor, no toquéis mi maldito azadón, o no toquéis mi azadón, y muere. Y de pronto los jugadores van a buscar el azadón y el azadón no está. no está. Y no está. Y de pronto al día siguiente aparece la noticia de que aparece un señor con el azadón clavado en el pecho. Ya está. Yo no digo más. O sea, eso como una semilla de partida. Eso le pasó Me ha por encantado. tocar el azadón, seguramente. A mí se me ocurren, a ver qué opináis vosotros, que podemos definir que los objetos son objetos de poder, ya sea porque están malditos o porque son objetos imbuidos de algún tipo de poder o de magia, que son objetos que generan terror por lo visuales que son, ya sea un reloj de pared o similares, y objetos que tienen esa relevancia por su historia, por la historia que se cuenta de ellos. No sé si hay alguna otra categoría que se os venga a la mente. Hombre, con el tema este que has dicho de lo de los niños, creo que lo que es, o sea, el que el dibujo sea un dibujo de estos así raros y demás, también creo que es debido a ese momento completamente diferente que todos hemos vivido de cuando somos niños, esa fantasía, esas ideas, esa mentalidad abierta completamente de par en par ante todo. Lo único que nos está trayendo es ese mundo oscuro que no deberíamos de tener siendo niños y que lo estamos plasmando en una hoja. O sea, no es un trasfondo, es un ¿qué cojones estás viendo, niño? Para hacer esto. Quería dar esa puntualización por el tema que habías dicho antes, que me gusta darle ese punto retorcido. Es verdad que da para mucho Sí, a ver, hay elemento. Hay un tipo de objeto que encaja bien en el tema de los dibujos de los niños, que es el catalizador. En sí el elemento no hace nada, pero te muestra que hay algo que no está bien, que te dice que hay algo que no. A mí en ese sentido los álbumes de fotos son maravillosos. Los dibujos de los niños, el niño que está cogiendo de la mano con el cuarto elemento de la familia cuando son tres, cosas, o el diario donde escribe, hoy he hablado con Paco. Carajos, Paco, si no tiene ningún amigo se llama Paco ni nada de edad. He estado en el jardín. Paco, ¿qué coño en el jardín? Elementos que ya estaban allí, la caseta del perro que está apartada en un sitio, te vas a una casa donde de repente hay un cochecito de bebé y suenan sonidos de clic, 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 de esto de un bebé jugando y tal. Pero hay otro... Sí. Dale. No, elementos digo que en un principio pueden parecer perfectamente normales, pero que luego se acaban convirtiendo en la única forma que tienes de visualizar que algo no está bien, que algo no funciona. Hay otro elemento, se me está viniendo a la mente, que también genera mucho juego, ya no por el elemento en sí, sino por todo lo que puedes hacer con él de cara a tu mesa, que es un proyector de cine. Un proyector de cine, no de sala de cine, sino el típico proyector de cine con su película, con su rollo de celuloide, que puedes desde mostrarles algo parcial, por ejemplo, el típico rollo que sirva para que un grupo de investigadores vaya viendo algo y de repente el rollo hace clac, 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 y se te acaba el metraje
y dices, ¿y qué venía a continuación? Y les dejas con la intriga. O que el propio rollo, porque supongo que sabéis qué pasaba, que se quema con mucha facilidad. En cuanto coge un poco de temperatura, se quema. Y les dejas otra vez con la intriga porque se ha quemado. O directamente que se pone en marcha solo y muestra cosas. O ya el hecho de que encuentren esa película en la cual les puedas describir una escena de terror absoluto, ya sea porque aparece un monstruo o un ritual o una persona que a lo mejor se suponía que llevaba 20 años muerta y de repente está ahí en esa película y dices, pero ¿cómo es posible? Esta persona estaba muerta y te das cuenta de que hay una pista que demuestra que no, que perfectamente podría ser un vampiro, por ejemplo, o no, o simplemente que hubiera fingido su muerte. Pero yo creo que es un gran elemento que además, si tú en una partida tienes la oportunidad de jugar con sonido y metes el típico ya... Fíjate, me has traído a la mente con esto el típico género del found footage, ¿no? Y estaba pensando en que puedes utilizar cualquiera de estos elementos, un objeto, para hacer una puesta en abismo o una narración enmarcada. Que hay partidas que funcionan así, el grupo de jugadores encuentran una película, ponen la película y en ese momento es, bueno, aquí tenéis las fichas de lo que estáis viendo en la película. Y juegas lo que está ocurriendo. O un diario, encuentras un diario y cuando lees el diario pasas a jugar y haces una narración enmarcada. Y juegas como una mini partida contando lo que está, o sea, lo que están viendo o lo que están leyendo. Como si fueran los protagonistas de esa película o de ese diario. Eso es. Eso, por cierto, viene muy bien para hacer la anticipación, que es algo que funciona muy bien en terror, y es que puedes cargarte vilmente a esos personajes y les estás mostrando lo que les puede ocurrir a los personajes que están viendo la película. ¿Y no sería más impactante hacerlo al revés? O sea, quiero decir, les das los personajes, juegan, los matas y luego les dices... Y esto es el final del diario que está leyendo fulanito. Toma, esta es la ficha, eres fulanito. Y le dejas a jugar como diciendo, ahí va. Sí. Yo realmente mi personaje era el que estaba viendo esto. Que acabo de... Eso es interesante. Eso me gustaría meterlo en una partida. Estaría muy, muy, muy bien. Pero siempre, claro, utilizas un objeto, es que me estoy acordando de Fundido en Blanco, que es una aventura que hay para lo diré, para cultos innombrables, que funciona así y lo puedes hacer a la inversa, efectivamente, pero al final lo que tienes el catalizador es un objeto y puedes utilizar eso desde un diario, una fotografía, un álbum de fotografías, como decía Mauro antes, empiezas a ver, o incluso los dibujos, pero aprovechas para contar algo más y algo donde puedes ensañarte. Vale, ¿qué más os puedo preguntar? Venga, ¿qué ocurrencia o idea que no se haya mencionado queréis compartir con los demás? Yo de todas maneras, perdóname, que es que quería decirte una cosa. Creo que de todas maneras el terror, cuando has dicho lo de tecnológico, yo iría por el terror analógico. Lo analógico atrae mucho. Es que me lo has recordado con lo del tema de la cinta que se quema, el disco de vinilo que escuchado al revés escucha pues una invocación, pues todo eso, o la cinta de vídeo, pues eso, que está rota, o la misma también cinta casete que está completamente salida fuera de su zona, y cuando la quieres colocar pues se escuchan cosas muy raras, y todo eso es esa tecnología incita a todo ello, porque también, hombre, todos sabemos que las primeras grabaciones de psicofonías, primeras grabaciones de fantasmas o de supuestos fantasmas, ovnis, monstruos y demás, se han visto tras una cinta, o sea, se han visto en ese formato
que a lo mejor para nosotros, que somos una generación un poco más mayor que la actual, pues todavía lo recordamos con ese miedo, esto se había grabado aquí, porque ahora en lo digital, pues con IAs te hacen fantasmas donde quieran, te hacen todo lo que quieren y no teníamos esa duda, bueno, pues oye, que fantasmas no existen, los fantasmas no existen, que ellos están ahí ya. Sin embargo, en esa época en la que nosotros éramos todavía más jóvenes, los fantasmas seguían existiendo. Sí, pero Sí. fíjate, dices de lo analógico. Pero es gracias a eso. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, tenemos desde, lo decía antes, ¿no? La típica radio que se pone en marcha sola, la tele que te muestra la niebla, hasta que aparece un fantasma. Un disco que, como bien dices, lo pones del revés y te cuenta cualquier otra cosa. Pero, a ver, también depende un poco del ingenio que tengamos, porque ahí tenemos la película The Ring, con esa cinta de VHS que sale la niña del pozo, sale a través de la tele, y luego no me acuerdo de la película, pero hay una película en la que ya el objeto es un teléfono móvil, ¿no? Una llamada o un mensaje que te llega y que básicamente te dice el tiempo que te queda para morir o alguna cosa así. Pero vamos, que como objetos es que incluso podríamos hablar de la película Christine, si no recuerdo mal, que creo que era un coche maldito. El coche maldito, sí. No recuerdo, el coche rojo. Sí. Estos muy icónicos de americanos, claro, si es americano. Claro, pero hasta ahora el encanto lo tienen los objetos más analógicos. Las tecnologías más modernas cuestan mucho, o va a costar mucho, pero, lo siento, no me recuerdo el título, pero hay una película que me encanta, que es un grupo de personas que durante la pandemia hicieron una videollamada, una sesión de espiritismo. Sí. Esa película me encantó. Tampoco sé cómo se llama, pero que hace una sesión y de pronto, en un momento, desaparece Empiezan a pasar cosas muy turbias. Sí, joder, está muy bien esa, está muy bien. Creo que de película de terror es de lo mejorcito que hay, ¿eh? Porque nos lleva a algo que empezó a hacerse mucho en la pandemia, que es reuniones virtuales de gente y además esto es un espejo, yo tengo cosas detrás, imagínate que veo algo que se mueve, coño, miro y no hay nada. O alguien te dice, Robert, ese fondo se está moviendo. Sí, pues iban por ahí los tiros. Avisarme si Anabel se mueve. No lo hará porque es lo obvio, ¿sabes? Entonces ahí el terror tira por lo que no esperas. Anabel no, pero la cruz que hay encima de Anabel se ha caído al suelo. Todo se está poniendo así del revés. Hombre, claro, para mí lo analógico tiene, y esto es una teoría personal, lo analógico se fundamenta mucho en el misterio, en lo que no se sabía, en los secretos. Ahora, con las tecnologías que rellenan todo de información, para mí el terror está en el engaño, en lo que tú presupones, porque información hay. Pero no es la que tú piensas, y es donde está el miedo. A mí me gusta más lo analógico porque es un mundo en el que viví, es decir, a mí yo sé a qué huele un reproductor de casetes. Cuando antes yo he vivido en la época, yo he tenido la suerte de vivir en la época en la que un primo mío me ha dicho, de los más jóvenes, me decía cómo se usaban los teléfonos estos de rueda, cómo se marcaba, ¿sabes? Claro, yo no lo sabía. Era una película, Inside Out, me parece que era una película donde una supermodelo, no sé qué tal, intenta salir de un pueblo, intenta llamar y no puede porque intenta marcar y no puede marcar. No sabe marcar. Eso ya ha ocurrido. Eso ya ha pasado. Yo sé cómo es que me puedo meter muy, muy bien en ese terror. Mauro, échate para atrás. Cuando te eches hacia atrás, así se te oye mejor, sí. Cosa más rara, esto sí que es misterioso. Hay hablando de lo que me habéis tenido, de lo que estábamos hablando, y hablando de los catalizadores, porque es verdad que he pensado en ellos, hay una película que se llama Sesión 9, que no sé si sabéis, es una película muy conocida de terror psicológico, y tiene que ver con un psiquiátrico en el que encuentran unas cintas y ellos son unos
técnicos de asbesto que están preparando el edificio para volver a ponerlo en funcionamiento, y empiezan a pasar cosas. Y todo eso va mezclado con la cinta, ¿no? Que te va desvelando, te va dando información. El objeto son las cintas, pero el objeto lo único que hace son las gafas para que veas la realidad, ¿no? Y te habla de individuos, como si hubiera, digamos, un espíritu que entra en la gente, y hay una... Entonces tú eso lo supones todo, ¿no? Y hay una frase espantosa al final, que es cuando aparece la personalidad de la persona. O sea, claro, encuentran esas cintas y son pues conversaciones que tiene el psicólogo, el psiquiatra con uno de los internos. Y al final la personalidad de ese individuo va cambiando, y te vas dando cuenta que cada vez se va volviendo más en un individuo un poco chungo, que probablemente no sea muy terrenal, que probablemente va saltando de cuerpo en cuerpo, y es lo que hace que en el mundo, digamos, actual de los trabajadores, pues uno de ellos empieza a hacer cosas raras a través de algo que le pasa, y hay un momento en el que lo revela todo al final, que él se llama Simón, me parece, o se hace llamar Simón, y dice, ¿y dónde estás, Simón? Y dice, yo vivo en los enfermos y en los heridos. Y acojona muchísimo esa frase, porque te cierra totalmente el círculo de este tío era el que tenía la vida más jodida, el que le había pasado todo esto, el que había estado mintiendo porque dijo que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, ¿no? Y te deja al final abierto de saber qué pasará, quién es ese tío, te lo crees, no te lo crees. A mí me gusta mucho el terror de objetos, cuando eres tú el que le da el poder al objeto, es decir, es el objeto de poder. Un objeto de poder maldito no tiene que estar maldito para funcionar como un objeto maldito. Y eso lo puedes decidir tú. Y a veces pienso que no saberlo a mí me da más miedo. Si yo tengo una partida de rol, pongamos el D&D, donde presupongo cosas sobrenaturales, donde presupongo que un hechicero te echa una maldición, y tú, o sea, las maldiciones en fantasía no me funcionan, porque para mí son parte del decorado. Pero en la vida real no dan miedo. Claro, en la vida real, sin embargo, tú tienes una serie de normas que sabes que estás rompiendo, pero tú tienes un ideario detrás que te habla de cosas que han podido pasar, o sea, tienes tu imaginación que va dando vueltas e intenta encajar las cosas, ¿no? Y el no poder encajarlas del todo, para mí es maravillosamente horrendo. Claro. En los mundos de fantasía, lo normal es lo exótico y lo extraño es habitual, ya sea en criaturas, en lugares. Y sin embargo, en partidas de terror, lo exótico es lo exótico. Entonces, pues yo os voy a preguntar, ¿qué sistema de reglas o qué juego de rol creéis que le pega más a este elemento de terror? Yo lo tengo clarísimo. La novia de Barba Azul. Es un juego que está basado en objetos. Tienes desde... Mira, de hecho lo tengo aquí. El propio anillo de bodas. Esto lo tengo para jugarlo en mesa y nunca lo he utilizado, siempre he jugado online. Pero la hermana que tiene el anillo es la que controla a la novia en cada momento. Es un juego en el que todos los jugadores juegan con un único personaje, que es la novia. Y son distintos aspectos de su psique. Luego tienen un manojo de llaves. La novia lleva un manojo de llaves, que es el que abre las habitaciones. Las llaves tienen un poder inmenso sobre la historia que se va a contar. Y cada vez que la novia abre y entra a una habitación, tú vas a canalizar el terror y el horror a través de los objetos que encuentra. Cada objeto cuenta una historia y va a enseñarle una lección más o menos dolorosa a la novia. Todos son objetos. Joder. Y o sea, esos los objetos van a contar una historia terrible que ha pasado ahí y le van a enseñar una lección. Yo voy a decir que me quedo con Trueque. Ya de por sí, no sé si habéis jugado a Trueque, ya de por sí las fichas cuentan con 2 objetos que pueden quemar para conseguir un +2 en una tirada. Pero claro, como Trueque es un sistema tan versátil a la hora de jugar en cualquiera de sus ambientaciones que hay ahora a la venta, perfectamente puedes introducir otros objetos más allá de los que llevan los personajes. Y como
Además, Trueque tiene la ventaja de que es un sistema ligero. No te saca mucho de la ambientación, sino que más bien las mecánicas están al servicio, ¿no? del ambiente o de la ambientación, de la historia que se está jugando. Con lo cual yo me voy a quedar con Trueque, tanto como juego como sistema. Yo conozco pocos. Hablamos de los libros Yo, en Chulu. claro. A ver, Los libros en Chulu. decía. ¿Cuántos libros hay, no? claro, pero Que todos te Cthulhu hacen lo que perder tiene- cordura. ¿Cuántos Claro. libros? Cthulhu lo que tiene es el trasfondo y la enorme riqueza de la que se nutre. Pero es que como sistema realmente, Sí, no sé si lo tiene muy en cuenta. sí, pero que en todos los libros relacionados con los mitos tienes un capítulo de claro, libros. las ayudas de juego De tomos. es continuo, ya Con te digo. ofertas. El simulacro de Sedefkar es prácticamente el sentido de la campaña, el por qué nos movemos, ¿no? Y los pergaminos y todo, claro, son Pero todos unos objetos. tiene que ver también muchísimo, hombre, por los mismos libros de Lovecraft y ya no los de Lovecraft, sino también todos los que forman parte del ideario que creó. O sea, hay muchos otros escritores que le han ayudado a él y que todos hablan pues de lo mismo. O sea, meten libros y más libros y más libros que tienen la información de ese dios que se han inventado y que uno es más grande que el otro y el otro es más grande que el otro y otro es más terrorífico, otro es más bueno, otro es más neutral, otro es más lo que sea, pero son sobre todo libros, O sea, yo por ejemplo, yo es que en sistemas creo que lo único que puedo aportar y no puedo aportar de un sistema que sea bueno para el terror, para causar terror, puedo aportar que lo que más me gusta en un sistema para eso es que sea sencillo. Es lo que yo busco con el de ratas en las paredes, por ponerte un ejemplo. Incluso te podría poner, y fíjate, aunque no te ponga nada para ello y no lo juegue mucho, lo he leído, es un Fate, por ejemplo. Un Fate que te ponga algún sistema para el terror, para mejorar esa zona en específico y ya está. O sea, algo que tengas que tirar un dado y ya está. De 1 a 3 tanto y de 4 a 6 tanto. Ya está, no quiero saber más. No quiero saber más. Y en los momentos específicos prefiero más el cómo vaya a interpretar el jugador a su personaje que el cómo vaya a hacer la tirada. Porque la tirada a lo mejor joroba completamente ese momento, que era lo que hablábamos antes. Y lo joroba por completo. Que esa es una de las premisas del rastro de Chulu contra la llamada de Chulu. Vamos a empezar por Jaime en esta ocasión. Jaime, ¿qué época prefieres para jugar una partida centrada en los objetos como elemento de terror? Eso es difícil, ¿eh? Porque pueden ser los años 40-50, puede ser el final del siglo XIX, pero yo creo que más bien el final del siglo XIX. Ese sería tu favorito. Época victoriana, ¿no? Porque en mi mente pues cuadra más el que haya objetos malditos, tipo de objetos antiguos. Ya los mismos objetos de la época ya son antiguos para nosotros, ¿no? También, ¿no? Vale, pues Jaime se queda con la época victoriana. ¿Y los demás? Los 60-80. ¿Por qué? Yo ¿Por tengo que qué actuar. 60-80? Pues principalmente porque no había tanta tecnología digital. Casi todo era mecánico. Y todo lo mecánico suena mucho. Y porque se nutre mucho de las películas y de los libros que yo he leído. Claro, yo nací en los 70, entonces yo empecé a leer en los 80-90, así que leía libros que además antes no teníamos la misma inmediatez a la hora de recibir las novedades. Antes, cuando todos los 90 te leías libros de los 70, porque la mayor parte de los 80 todavía no habían llegado. Tenías que hacer las bibliotecas o un contacto, lo que sea. Entonces tenías libros un poco anteriores. Y eran las épocas donde pasaban esas cosas, donde esa era, digamos,
la época. Y no había ordenadores, no había nada de eso, todo iba por carta, todo era deliciosamente lento. Era mucho más fácil quedarse solo, perderse, que se rompiera un coche y tal. Y los objetos, ¿no? Las herencias, lo que la gente se dejaba. Te hablo de la posguerra, claro, te hablo de las cosas que traía, los áticos, cuando se moría el abuelo del pueblo y te subías al ático y te encontrabas un cofre. Y todo el mundo en su pueblo tenía... Bueno, todo el mundo en su pueblo no. Yo lo tengo. Claro, yo conozco amigos que con la ropa se van al pueblo y tienen, claro, la típica casa familiar donde ahí estaban las cosas de chaval, los juegos de niño y eso, todas esas cosas que con poca imaginación que tengas, como decía Robert, pues es horrible. O sea, a mí me da un miedo espantoso subir a... No, mira, si hay cosas muy interesantes, yo no sé si quiero subir a ver cosas de estas porque me da mucho terror. Somos los nietos de esas personas que pasaron hambre y terror en la guerra. Claro. Entonces eso le da, lo nutre a esa generación de los 60 a los 80, los nutre de un ideario que encima, como ha habido esa evolución en las ciudades, ya sea por porosidad o como la quieres llamar, por toda esa gente que ha venido del pueblo a la ciudad buscando una vida mejor, todavía traen esos recuerdos, esa cultura, esa manera de comportarse, la traen a la ciudad y todavía nos podemos encontrar cosas muy paradójicas y llamativas, pero en esa época. Yo, por ejemplo, vivo en La Ventilla ahora mismo, aquí en Madrid, en La Ventilla, pero yo por parte de familia de mi padre, La Ventilla, él es ventillero, mi padre, y por parte de mi madre pues es de un pueblo de Segovia. La Ventilla cambió durante todo este tiempo, ha cambiado un montón, pero la gente que vivía aquí y el cómo era todavía se sigue manteniendo. Entonces tiene ahí también ese rollito antiguo de los 70, 80 que para llevar una película de terror mola muchísimo. Tienes esa guardia civil, no ahora mismo, pero quiero decir los 80, esa guardia civil completamente corrupta, la policía, lo gris, lo otro, todo eso le carga, le da un rollito que vamos. Estoy deseando que saque el Ricard Ibáñez la edición esta de... Ah, bueno, no, ya la sacó, qué cojones, y la tengo ahí. No, la de... Se la compra dos veces. De la piel de toro. Civil, la piel de toro, pero luego hay una actual, o que es en los años 80 o 90, algo así creo que iba a hacer. ¿Y tú, David? Yo me daría con algo lo más cercano a la actualidad posible. Puede ser unos años antes, incluso hasta los 80, para nosotros, porque los hemos vivido un poco en el futuro. Y porque es más sencillo identificarse y vincularse con esas cosas. Y cuando estás tratando de crear terror, ayuda mucho que el jugador se identifique, que el jugador sepa lo que está viendo, lo vea como algo real. Juegan algo como, hostia, yo he estado ahí, yo he usado ese objeto, yo tengo... O sea, si das terror con un teléfono móvil, todo el mundo tiene un teléfono móvil y puede decir, ostras, cuidado. Eso es. Y con especial cariño lo que estaba contando Rafa de los 80, porque además metes objetos que te traen esa nostalgia. Habéis dicho las más icónicas, yo creo que para todo el mundo. Yo creo que el problema que tiene la era victoriana es que se nos está quedando muy lejos ya y tenemos muy pocas fuentes respecto a los años 80, que tenemos muchísima información, porque en los años 80 se hicieron muchísimas películas, hubo un buen boom de cómics, aunque sea de superhéroes, pero también hubo cómics de Hellraiser, entre otras cosas, novelas de terror. Y sin embargo, aunque estoy completamente de acuerdo con David que es más fácil la época más actual, porque te ubicas con más facilidad, pero sin embargo quizá el exceso de elementos tecnológicos, el exceso de luz, ya se rompe, por ejemplo, a través del teléfono móvil. Tú ya, aunque estés solo, no estás solo, porque estás comunicado. En las pelis muchas veces nos meten
Siempre Claro, que haya a eso cobertura. iba. Nos meten el cliché barato de, vaya, no tengo cobertura. Error. Para llamar a emergencias no necesitas cobertura. Se tiene Entonces, que reiniciar el móvil. entonces, claro, luego, pues en un alarde de originalidad, se le cae a alguien el teléfono al agua o algún gracioso dice, venga, meted todos los móviles en la bolsa, no sé qué, no sé cuánto, y para que nadie esté mirando el móvil mientras te vas a la casa rural con amigos y luego cuando te hace falta el teléfono, oh mierda, los hemos metido todos en el coche y ahora no hay valor para salir de la casa y llegar al coche porque el monstruo está afuera. Oye, pero tú ahí puedes usar también otra herramienta que es que llamas, si suena, tienes la llamada y de pronto escuchas detrás a alguien que respira. Claro, hay Y tú, muchas... perdona, ¿quién eres? Sí, hola, y no te responde. Hay muchas cosas y todas las épocas son buenas, pero es verdad que para mí, ojo, que no estoy sentando aquí base de nada, el creador tiene un desafío más, ¿no? Que es el de tengo que neutralizar la tecnología con la que cuenta el personaje para que se sienta más aislado, más solo, o que no tenga esas armas en la lucha contra el mal de esta aventura. Que es... O utilízala a tu favor, quiero decir, tú eres el máster, pones ahí un poco la tecnología. Ya has dicho que es un capítulo que está pendiente, ¿no? Abrir un melón que está pendiente abrir, pero utilízala a tu favor. Claro, claro que puedes se puede, perfectamente. se puede. Pero bueno, ya sabes que con un teléfono móvil tienes cámara de fotos, teléfono y linterna. Entonces ya se quita Úsalo. el elemento oscuridad, Úsalo. se quita el elemento no poder pedir ayuda. Claro, lo puedes usar, pero Tú ¿durante sabes- cuánto tiempo? ¿Durante Sí. cuántas veces? A mí se me ocurren varios recursos, pero mis ideas son limitadas. Roberto. Cuando ese elemento no existe, que- ya lo tiene más fácil. Pero Roberto, Alien. Género de terror por excelencia. Sí. Es el futuro. Ujú. Tienes tecnología, pero también hay oscuridad. La tecnología Tecnología falla. analógica. Hostia. Tecnología Juega en tu analógica. contra. pero No tienen comunicadores, tienen Claro. interfonos en lugares clave y tienes que llegar al Claro. sitio para poder comunicarte. En Es que realidad- estamos comparando una película que Claro, se es hizo que- conceptualizada en un momento en el que no se pensaba que íbamos a tener estos cacharros. Esto es ciencia ficción para ese momento. Claro, o sea, es pero que para mí ciencia precisamente Alien es una peli de los 70. ficción, claro. Claro, es como tecnología de los 70, sí, Claro. en el espacio, pero de El los otro día escuchaba yo a alguien diciendo, es que Cyberpunk 2070 o el Cyberpunk el Red Cyberpunk, o como se quiera llamar, que le tengo ahí también. Es que claro, joder, es que no han avanzado en comparación con el de 2020. Y digo, no, cojones, es que la gracia de Cyberpunk es mantener el Cyberpunk de 2020. Esa es la gracia. Si no, ya te está yendo a otro tipo de juego que hay por ahí. Seguramente, pues el que he dicho antes, Eclipse Phase, pues por ejemplo, ese también, ese está mucho más actualizado. Claro que tienes interfonos y demás, pero luego a lo mejor en el futuro, dentro de 20 años, hablamos telepáticamente, porque tenemos aquí metido el microchip de Elon Musk y no lo estamos pensando. Ahora mismo no lo estamos pensando, ahora mismo pensamos que en vez de a lo mejor tener un móvil, lo vamos a tener aquí puesto en la mano, plasmado, y vamos a hacer así, hola, buenas, sí. No, pero a lo mejor lo tenemos aquí telepáticamente. Pero ¿Sabes? Respecto a eso Es de comunicaciones, es que nosotros estamos muy mal acostumbrados. Tenemos un móvil, el cual tiene conexión constantemente porque las ciudades están repletas de repetidores. El mundo de las comunicaciones es mucho más complicado porque en el momento que tú no usas una red móvil, de telefonía móvil, el enlace se complica. Se complica por muchos factores, el clima, el terreno, la misma tecnología, ¿no? Y eso es lo que, y ¿por qué hay interfonos en una nave espacial? Porque no tengo que poner ningún repetidor, no tengo que depender de una tecnología que puede fallar, una onda de radio que viaja por el espacio, ¿vale? Yo pongo interfono porque sé que va a funcionar. Eso también ocurre en la serie Galáctica, por ejemplo, Qué bueno. O en la cual utilizan Independence Day. tecnología analógica. ¿Por qué? Porque yo te puedo hackear la tecnología actual. Eso también. A la analógica no. ¿No sucede también en Independence Day?
Sí, por Sí. supuesto, claro. Sí, Claro. sí, sí, sí. Pero bueno, ese ya es otro tema que, como bien ha dicho David, es Pero- el melón de tecnología, que ya lo hablaremos. De la Sí, tecnología. sí. Correcto. Pero bueno, que en el espacio, Sí, sí, hay en que hablar. Alien en el espacio nadie te puede ir tus gritos. Nadie, ¿no? nadie puede ir tus gritos. Claro. Pero bueno, yo solo apostillarte ahí eso, que no tiene por qué ser un problema. Es decir, anda que no se me han muerto a mis jugadores esperando emergencias, después de haberles llamado. O que alumbren con la linterna algo que de verdad no quieren ver. O que esa búsqueda oportuna en internet les está dando una información que, hostia, yo vivía mejor sin saber eso. Utiliza. Básicamente son como el como coyote recurso para de hacer. coyote del correcaminos abriendo un paraguas para detener una roca, ¿no? Premio. Gracias por abrir el móvil. Era lo que quería. Vale, os quiero preguntar a Sí, vosotros. ¿Qué pregunta queréis lanzar a la mesa? ¿Tenéis alguna pregunta que queráis? Sí, ¿qué funciona mejor en terror? ¿O qué os ha funcionado mejor? ¿Partidas de una sesión o cortas? ¿O campañas? A mí En cortas. Bueno, en terror, iba a decir en terror de objetos en concreto. Sí. Yo creo que cortas, en mi caso. Yo es que las de terror, una campaña no lo veo. Yo creo que también. En una aventura corta o en un one shot. Porque si. A ver, si el protagonismo recae en el objeto, no puedes hacer una o dos sesiones sin que esté presente. Porque entonces no es el protagonista o no es en torno a él. Puede ser en torno a él, pero que se esté haciendo de rogar. Y si lo sacas al principio y hay varias sesiones, el impacto o el miedo hacia ese objeto como que se va perdiendo, ¿no? Si en una sesión, aunque sea una sesión larga, presentas el objeto, impacta a los personajes y haces el desenlace, yo creo que mejor en aventuras cortas o one shots. Ahora, no me niego a disfrutar de una campaña de terror, por supuesto. Ujú. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo. En general, lo que pasa es que yo he tenido la suerte de jugar la del DeLorean Express que decía que claro, el objeto son varios objetos a la vez y el hecho de o sea, da miedo el hecho de ya, pero yo quiero acercar cosas que han estado separadas mucho tiempo. Eso funciona muy bien, pero claro, funciona muy bien eso en concreto. Y es difícil reproducir varios escenarios distintos en los que sea una buena idea tener una campaña larga y funciona bien una vez. Claro. O sea que en general yo creo que funciona mejor con cosas cortillas. Joder. Sí, yo también pienso lo mismo. Una o dos sesiones, un one shot, como mucho, y ya está. ¿Qué más preguntas tenéis por ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que queráis lanzar? Yo tengo una en la mente. ¿Qué diferencias veis y cómo las aprovecharéis entre el uso de objetos para generar terror entre lo que es el juego de rol y otros medios que hemos hablado, como puede ser libros, cómics, videojuegos, películas? Repite la pregunta, David. O sea, ¿qué diferencia hay entre utilizar un objeto en terror en un juego de rol frente a una película? Pues es una pregunta muy amplia, ¿eh? Es A una mí pregunta me muy ocurre. amplia. Sí, Porque a mí se me ocurre. a mí se me pero ocurre, quiero como oíros a respuesta un poco ridícula, se me ocurre decirte que puede ser desde ninguna a infinitas diferencias. Pero, no sé, quizá me faltaría o un ejemplo por tu parte o que matizaras más la pregunta de alguna manera. Ponme algún ejemplo. Yo, vosotros. Sí,
tengo un ejemplo en mente, por ejemplo, que es que el espectador, el jugador puede interaccionar con el objeto. Quiero decir, tú puedes decidir qué hacer con él. Cuando en una No película puedes. no es así, está Anabel y tú no puedes hacer nada, pero como jugador tú puedes darle una patada a Sí, Anabel en la correcto. cabeza. Correcto. Hombre, también como máster, el mismo máster también te puede incitar sensaciones o explicar situaciones dentro de ese objeto o darle un trasfondo que en la misma película no se contempla. O sea, a ver si me explico. Tú ves a Anabel, la ves a Anabel así como te estoy mirando yo, mirando así durante 5 minutos sin decir nada. Y dices, hostias, esta tía, o sea, debe dar mucho miedo, vale, perfecto, pero si el mismo máster te dice, dentro de sus ojos ves un espacio infinito de tal, pues ya estás viendo algo que te está llamando la atención, que te está dando Sí, mal sí. rollo, porque dices, joder, que es una puta muñeca en medio del pasillo. Sí, pero tú cuando le miras lo que ves es eso, es un espacio infinito dentro de sus ojos, en el iris de su ojo, que crees que se mueve algo detrás y pueden ser manipulaciones o lucubraciones de un hombre loco, bueno, cualquier cosa que te quieras inventar y que quieras Sí, qué y bueno. eso en una película tú eso no lo ves, tú eso no lo vas a ver o no puedes buscarlo. Como tú has dicho interactuar, pues es interactuar de otra manera. Sigue siendo interactuar como también se ha dicho anteriormente. Sin embargo, a ver, es otra diferencia. En este caso, quizá el cine goce más de la ventaja, y es que alrededor de ese objeto pueden suceder cosas sin que los protagonistas se enteren, porque tú como espectador no eres parte activa de la historia, solo la ves desde fuera. En una partida de rol, tú puedes narrarle a los personajes cosas que pasan en torno a ese objeto cuando ellos no están, porque quieres hacer un ejercicio de metajuego con ellos, pero de alguna manera les estás dando una información. Y si tienes un pensamiento táctico, vas a intentar aprovechar en tu beneficio, mientras que como espectador, ese tipo de escenas lo único que consiguen es generarte tensión, lo típico de pero no vayas allí, pero no vayas allí, y sabes que el protagonista va a ir, ¿no? Sin embargo, Sí, si el máster te hace eso en una partida, Pero funciona, hay veces que funciona sí, muy sí. bien eso. Es decir, yo que sé, el arma maldita, el objeto maldito y ves una mano que lo coge. O lo describes como máster aunque los jugadores no lo estén viendo. Ya van a estar rayados. Por eso digo que Pero funciona sí, cuando sí, tú bueno. quieres generar algún tipo de sensación en los jugadores y por lo tanto en sus personajes, pero que habrá gente que además te diga, pues yo voy a contribuir a la atmósfera que está creando el director del juego, y hay otros que intenten retorcerlo para aprovecharlo en su beneficio, que siempre los hay, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que algo que tú puedes hacer en una partida y que en una película no, es que tú puedes regular el objeto, el poder del objeto, en base a las dificultades o al estado en el que se encuentran los personajes en ese momento. Por ejemplo, si el objeto es demasiado poderoso para el desafío al que se tienen que enfrentar los personajes, porque llegan muy heridos o muy faltos de recursos, puedes reducir un poco el poder de ese objeto para equilibrar el desafío. O a la inversa, si llegan muy poderosos, puedes complicarles un poco la cosa. Entonces, esa es la diferencia que yo veo que tú puedes hacer en una partida, que puedes nivelar el poder del objeto a las circunstancias. Pues yo voy a decir que en verdad diferencia como tal no se podría aplicar, ¿no? Porque una película es el director de la película el que te va a transmitir lo que él quiere, en el sentido de que como no puedes participar, él te va a contar su visión. Y yo creo que ya no como diferencia, sino como opción que no tienes en la película es la interacción, que es lo que ha dicho David. Obviamente no podemos compararlo porque un juego es un juego en el cual tú participas y la película tú la estás viendo, pero estás viendo la recreación o lo que te quiere transmitir el director o el guionista de esa película.
Claro que sí, que por supuesto en el momento que tú puedes interaccionar puedes modificar cosas. Imagínate que ahora yo creo la película interactiva, que creo que hay por ahí, creo que hay alguna, en la cual están rodadas de escenas que dices, pues mira, yo voy a tirar por aquí, a ver qué pasa, ¿no? Por eso yo creo que como diferencia es muy difícil porque en el juego de rol interaccionas, eres participante y en la película eres un simple espectador. No sé, esa es mi percepción. Pero me has descubierto otra cosa, Jaime, cuando has dicho que efectivamente que el director en una película te pone su visión del objeto, de lo que es, pero tú tienes la tuya propia como jugador y muchas veces los jugadores ponemos encima de la mesa esas cosas. Entonces está bien porque cada uno de los jugadores en la mesa puede percibir algo distinto del objeto. Y más de una vez ha pasado que a alguno se nos ha ido la pinza o se le ha ido la pinza y ha dicho, oye, este objeto es maligno y ya todos creemos que es maligno. La guadaña esta, no digo la guadaña, el azadón. El azadón. Eso es el azadón. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que en verdad la diferencia es: en una película participa uno contando la historia y en una partida de rol participamos todos contando la historia. Esa es la gran diferencia, en verdad. Yo creo que, como dijo antes David, y con esto vamos a dar paso a la última pregunta, ¿vale? Yo creo que, como dijo antes David, respecto a la época moderna en la cual tú puedes aprovechar en tu beneficio, por ejemplo, la tecnología, si eres ocurrente, en este caso, igual. Y la clave la ha puesto Jaime, ¿no? Que tú puedes crear películas para que el telespectador participe, aunque obviamente la sensación de inmersión es nula. Pero bueno, quizá la versión más avanzada de la película sea el videojuego, podríamos decir, ¿no? Yo estoy pensando en Entonces, Down. Tú puedes participar, digamos, desde fuera. Es menos, o sea, una película es menos interactiva que un videojuego y un videojuego es menos interactivo que un juego de rol. Pero digamos que son evoluciones, ¿no? De que todo quiere contar una historia. Pero bueno, no sé. Si eres ingenioso, al final puedes luchar contra la respuesta contra esa pregunta para que la respuesta sea que la diferencia sea ninguna. Pero yo creo que no estamos preparados todavía para ese momento. Última pregunta, chicos. Un objeto con el que os quedaríais y contadnos el porqué o la historia que hay detrás para partidas de terror. Si queréis empiezo yo, que tengo uno en la cabeza que me encanta. Venga, os voy a decir cuál. Yo me voy a quedar con un cuadro y os voy a decir el porqué. David y Jaime habéis jugado la aventura Malfario, ¿verdad? En Malfario es una partida de terror náutico en el barco, en el barco al que los personajes llegan para encontrar recursos que ayuden a reparar el suyo. Hay un cuadro en el camarote del capitán o del primer oficial, un cuadro en el que se ve un faro en la distancia, en una zona rocosa, con una especie como de lluvia de bolas de fuego o de estrellas o algo por el estilo, y un montón de niños que parece que están mirando a la persona que está viendo el cuadro. ¿Vale? Ahora, si tú viajas a ese faro y te adentras en esa instalación y te encuentras un cuadro en el que estás viendo a una persona en el camarote de un capitán que está observando a esa persona que está viendo el cuadro desde el faro, estás introduciendo un cuadro que a efectos prácticos sería una ventana a través de la cual se están mirando dos personas. Y puedes conectar
desde diferentes aventuras, diferentes mundos, incluso que puedan llegar a comunicarse entre sí. Ese es el objeto con el que yo me quedo. Yo me quedo con un diario, que es una puerta a un giro. Es lo que encuentras cuando tú tienes una idea muy particular y personal de cómo son las cosas. El diario es el testimonio de una persona que te cuenta otra historia que no conocías y que te abre una nueva visión del todo. También existe la posibilidad de comunicación, en cierto modo. Desde luego el diario se comunica contigo y tú te puedes comunicar con el diario, con las acciones, ¿no? Con las respuestas a lo que el diario dice. Pero me gusta mucho por las revelaciones, sobre todo aquellas revelaciones de momentos que pasados de tu vida que ya no puedes cambiar, ¿no? Las sorpresas y el tener que vivir con las consecuencias de saber cosas que quizá no hubieras debido de saber, no hubieras debido saber porque no puedes hacer nada ya contra ello, más que aceptarlas, pero que te va a cambiar la vida y que va a hacer que veas tu cotidianidad de una forma completamente distinta y que te enfrentes a los problemas de la vida de una forma completamente diferente. Tu familia es gente extraña de repente, tu entorno, tus amigos, todo es distinto y generas un miedo a la impotencia de no poder escapar o de... Y además generas una dependencia de ese diario, ¿no? De decir, ¿cuánto más no habrá aquí? Así que sí, yo me quedaría con un diario. Tiene mucho potencial el diario, desde luego. Bueno, yo voy a decir algo, pero no va a ser tan bueno como lo que han dicho, bueno, lo que habéis dicho ya todos casi. Yo me quedaría con una llave de estas, de llave antigua forjada de pueblo, las que son así alargadas, que pesan un montón, y que abría una puerta de una habitación que recuerdas cuando eras pequeño en tu pueblo, pero que con una reforma que se hizo esa zona desapareció. Ya no está. Y tú todavía la tienes guardada. Y no sabes por qué. Quién sabe si a lo mejor todavía está esa sala por ahí pendiente dentro de la casa de tu pueblo. Pero tú te acuerdas perfectamente de lo que habría. Y ahí lo dejo, es lo único que puedo decir. Venga, yo voy rápido. Uno que me ha venido a la cabeza, sí, es la flauta del cantante de Doll. No voy a contar mucho por qué, pero bueno, pues sin hacer un gran spoiler. Por eso te ríes, ¿verdad, Robert? Porque es que a lo mejor el peligro no está en la flauta, en el objeto, o el peligro no está fuera de nosotros. No diré Algún más. día haremos esa partida está bastante guay. ¿Cuál era la partida? ¿La flauta de él? El cantante de Doll. El cantante de Doll. Esa aventura que está en Shadowlands, ¿puede ser? Sí. Sí. Está chula. Bueno, creo que en inglés la puedes encontrar por ahí, es ganadora de un premio, pero bueno, esa flauta es un elemento muy importante y tiene un significado. ¿Hay algo que ver a lo mejor con Yog-Sothoth? No, Yog-Sothoth no, ¿cómo se llama este? No, nada tan místico. Vale. Bueno, pues yo siendo un poco más clásico, pues sería esa reliquia familiar que lleva la familia durante generaciones y fue adquirida de una forma bastante ilícita y que por supuesto pues ha sido causante de conflictos entre las diferentes generaciones de esa familia y mucho antes que esa misma familia la adquiriera también se ha derramado sangre por ella. O sea, yo encuentro que es un objeto muy poderoso porque de ahí puedes sacar pues lo que quieras, vamos, de la historia.
Y el Y el Necronomicon. Creo que eso por unanimidad. El Necronomicon. El cubo de Hellraiser que le eches. El cubo de Hellraiser. Ya estamos entrando en objetos icónicos, ¿no? Como decía yo antes, las garras de Freddy Krueger. Bueno, antes de despedirnos, quiero decir que aparte de los objetos, como decía antes Mauro, los aperos de labranza, ya no es solo el objeto solo en sí, sino cómo lo presentes, porque para mí no es lo mismo un azadón que un viejo azadón oxidado. Las típicas cadenas y ganchos de un matadero, si encima están oxidadas, como por ejemplo en la matanza de Texas, que se ve todo más de esa manera, le añade un plus a la visibilidad, ¿no? A cómo ves tú las cosas, el miedo que da. Y obviamente genera más impacto. Pero bueno. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, Mauro, muchas gracias, Rafa, muchas gracias, David, muchas gracias, Jaime. Yo creo que nos ha quedado una charla muy entretenida y muy didáctica. Así que nada, todos los que veáis esto, os animo a que nos dejéis vuestros comentarios, nos deis ideas para futuras charlas y, por supuesto, que os animéis a ver las futuras. Y como siempre digo, a la hora de despedirnos, recuerda, si eres amigo, di la contraseña y la puerta se abrirá. Hasta la próxima.